Bueno, vamos a ver cómo hacer el análisis de una función. Para tener en cuenta el análisis de una función, vamos a tener un gráfico y vamos a tener que analizar diferentes cuestiones en relación a ese gráfico que tenemos. Generalmente vamos a analizar el dominio, la imagen, el intervalo de crecimiento, el decrecimiento, el intervalo constante, si hay, máximo, mínimo, conjunto de ceros o las raíces y la intersección con el eje Y o lo que también se llama ordenada. Vamos a empezar por el dominio. El dominio de la función es el espacio que ocupa la función en relación al eje X, o sea, dónde está dibujada la función en función del eje X. Por lo tanto, tenemos que ver sobre X dónde empieza y dónde termina la función en caso de que empiece y termine, y si es infinito, bueno, tener en cuenta esto, si la función es infinita o no. En este caso, la función empieza en menos 7 y termina ese 6, 7 en el 8. Por lo tanto, vamos a escribir como intervalo el intervalo en el que la función está graficada. Empieza en menos 7 y termina en 8. Se escribe entre corchetes si el menos 7 está incluido. En este caso está pintado, por lo tanto el menos 7 también es parte de la función, por lo tanto se escribe entre corchetes. Si no estuviese pintado, se iría con paréntesis. Lo mismo para el 8. Bien, ese es el dominio. El dominio entonces dijimos que es en función de X. Vamos con la imagen. La imagen es exactamente lo mismo que el dominio, solamente que lo vamos a ver en función de Y. Es decir, dónde está, dónde empieza y dónde termina la función en relación a Y. Por lo tanto, vamos a empezar siempre por abajo porque empezamos por los intervalos por el número más chiquito. En este caso, si acá está el 3, 4, 5, 6, la función empieza en el menos 6 y termina en el 5. Por lo tanto, vamos a escribir de menos 6 a 5. Dijimos que es en función de Y. Bien. Ahora tenemos que ver cuál es el intervalo de crecimiento. Es decir, en qué partes la función crece. Puede ser uno o pueden ser varios intervalos. En este caso, si analizamos, primero obviamente tenemos que analizar de izquierda a derecha a la función. Por lo tanto, si venimos desde la izquierda y vemos en qué partes crece la función, podemos ver que esta parte es una parte en la que la función está creciendo. Todo lo demás no crece. Por lo tanto, para el intervalo de crecimiento vamos a tener en cuenta esta parte. Para escribir los intervalos, sacando la imagen, todo el resto de los intervalos los vamos a tomar desde X. Por lo tanto, vamos a decir que la función crece desde menos 7 hasta acá, que es el menos 1. Entonces escribimos menos 7 hasta el menos 1. Bien, y acá lo vamos a poner en paréntesis porque en el menos 1 no crece ni decrece. Entonces lo dejamos en paréntesis y el menos 1 lo vamos a tomar en otro conjunto, en otro intervalo. Bien, continuamos. El intervalo de crecimiento es similar al de crecimiento, pero todo lo contrario. O sea, tengo que ver en qué partes las funciones decrecen. Por lo tanto, si sigo de izquierda a derecha, las partes en las que las funciones decrecen son de menos 2 a 5, perdón, de 2 a 5 decrece y sigue decreciendo de 5 a 8. Por lo tanto, vamos a decir que de 2 a 5 la función decrece. No nos importa si decrece con la misma pendiente o no. Lo importante es que decrezca, entonces va a ir de 2 a 8. Y lo mismo, vamos a poner paréntesis acá, 2 a 8. Y corchete acá porque el 8 está incluido. El intervalo el intervalo constante es justamente el intervalo en el que la función no crece ni decrece, que lo podemos ver acá. Es bien llano. Es perpendicular al eje Y. Por lo tanto, vamos a decir que el intervalo constante es del menos 1 al 2. Y acá lo vamos a poner con corchete, menos 1 a 2. ¿Por qué lo vamos a poner con corchete? Porque como al menos 1 y al 2 no los tuvimos en cuenta en el intervalo de crecimiento, ni en el intervalo de decrecimiento porque les pusimos paréntesis, los tenemos que incluir en algún intervalo, por lo tanto, decidí incluirlos en el intervalo constante, tanto al menos 1 como al menos 2. Sí o sí, todo el dominio tiene que estar
ocupado en alguno de estos tres intervalos. O sea, la suma del intervalo constante más el intervalo de crecimiento más el intervalo, me falta, de decrecimiento, la suma de estos tres intervalos tienen que sí o sí ser todo el dominio. No puede ser, o sea, porque no hay posibilidad de que un intervalo no sea creciente, no sea decreciente y no sea constante. Sí o sí tiene que ser alguno de los tres. Bien, para el punto máximo vamos a ver si en la función hay un punto que sea el más alto de todos. En este caso no hay. No hay porque lo más alto es una línea que contiene, es una recta que contiene muchos puntos. Por lo tanto no hay un único punto máximo, sino que son varios puntos máximos. Por lo tanto vamos a poner que no hay y se pone así. No existe. O sea, cuando yo tengo un punto que no hay o que no existe, escribo no existe. En cambio, cuando hay un intervalo que no hay, se pone esto que significa vacío. Esto es intervalo vacío. Esto lo vamos a ir aprendiendo con el uso. Bien. ¿Qué nos falta? Mínimo. A diferencia del punto máximo, en este caso mínimo sí hay. Hay un punto que es el más chiquito de todos, que es el que está acá abajo. Lo tenemos que nombrar como punto, entonces tengo que tomar las coordenadas de x y la coordenada de y. En x estoy parada en 8. Y en y estoy parada en menos 6. Siempre primero x, después y. Y nos falta el conjunto de ceros o las raíces. Es exactamente lo mismo. Conjunto de ceros se escribe con ese simbolito, un cero allá arriba, o raíz es lo mismo. Las raíces dijimos que eran los puntos en donde cortaba la función al eje de x. En este caso tenemos dos, tenemos este y tenemos este de acá. Por lo tanto, vamos a decir, y lo vamos a escribir en tres llaves, que tenemos dos raíces, menos 6 y 6, sí. Pensé que lo estaba escribiendo. Las raíces en tres llaves son conjuntos numéricos, conjunto de puntos, entonces lo vamos a escribir, se escriben en tres llaves. Podríamos escribirlo así o podríamos escribir ambas como puntos, pero es más conocida esta forma de escribir. Y nos falta por último la intersección con el eje Y o lo que se llama ordenada. La ordenada es el punto en donde la función corta con Y. La función corta con Y en el 5, en I5. Por lo tanto, vamos a escribirlo como punto. El punto S tiene como coordenadas 0 para X, 5 para Y. Y ahí terminamos el análisis de la función. Entonces hay que tener muy en cuenta cómo se escribe cada una de las cosas a analizar, qué cosas son intervalos, qué cosas son puntos. Cuando no tengo un punto, entonces pongo no existe, o cuando no tengo un intervalo, entonces pongo el intervalo está vacío. Las raíces las pongo entre llaves, porque son elementos o puntos que yo quiero enumerar. La ordenada la escribo como punto, porque siempre es una sola. Y bueno, es cuestión de práctica y nada, y de aprenderse un poquito cómo nomenclar esto. Nada más.